y Mike y Marta hablarán en inglés. En inglés. Vale, a ver si nos podemos ir sentando. Perfecto. Bueno, en esta mesa vamos a hablar de confianza en la ciencia, que es un tema que ha salido, creo que bastante a lo largo del Congreso. Y, de hecho, yo diría que es una preocupación creciente en los últimos tiempos. Tanto es así que hemos incluso oído hablar de una supuesta crisis de confianza. Veremos si esta crisis existe. Y muchas veces, hablando de confianza en la ciencia, a la comunicación científica se le ha señalado tanto como parte del problema como parte de la solución a esta confianza. Lo cierto es que hay una relación entre confianza en la ciencia y comunicación científica. Por un lado, porque la comunicación científica probablemente tiene una influencia en la confianza que el público deposita en la ciencia. Y, por el otro lado, porque el nivel de confianza que el público tiene también puede afectar al éxito de nuestros mensajes de comunicación. Entonces, para hablar de todas estas cosas tenemos a 4 estupendos ponentes. Muchas gracias a todos. Voy a empezar presentando a Marta Entradas, que es una académica reconocida internacionalmente en comunicación científica y participación pública de la ciencia. Marta tiene un doctorado de estudios de ciencia y tecnología por el University College of London y ha obtenido prestigiosas becas tanto en Cornell, la beca Fulbright, como en la London School of Economics. Marta también, además, ha dirigido diversos proyectos internacionales, incluidos algunos financiados por la Comisión Europea, de los que hablaremos durante la mesa. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Teníamos en esta mesa a Patricia Fernández de Lis, jefa de ciencia del diario El País, pero lamentablemente creo que, como muchos de los que están por aquí, le ha cazado un virus. Se nos ha ido Fernando Simón, lamentablemente, para solucionar esto. Y Patricia no va a poder estar, así que le hemos pedido a Pampa, como favor, para que no se nos queje de que no hablamos de periodismo científico, para que el periodismo también esté presente, le hemos pedido a Pampa que nos acompañe, que, como sabéis, es la coordinadora del Science Media Center en España. También contamos con Celia Díaz Catalán, que es profesora en el Departamento de Sociología, Metodología y Teoría de la Universidad Complutense de Madrid. Y además dirige la encuesta de percepción social de la ciencia de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y es directora del grupo de investigación Cibersomos Aguas. Bienvenida, Celia. Muchas gracias. Y, por último, voy a presentar a Mike Schaefer, no sé si lo he dicho bien, lo he intentado, que es profesor titular de Comunicación Científica en el Departamento de Comunicación e Investigación de Medios de la Universidad de Zúrich. Su trabajo explora cómo se comunica la ciencia al público, las actitudes del público hacia la ciencia y, últimamente, también muy centrado en temas como inteligencia artificial o cambio climático. Muchas gracias, Mike, por acompañarnos también. Así que, bueno, pues sin más vamos a empezar, yo diría que por el principio, ¿no? Que es de qué hablamos cuando hablamos de confianza en la ciencia, porque a veces hablamos de la confianza en el personal investigador, a veces pensamos en la confianza en los resultados de investigación. Entonces, voy a empezar por ti, Mike. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de confianza en la ciencia? Good morning, everybody. Good to see you, or good to actually not see you that well now that the lights have dimmed. I'm not that slow. The translation, which is excellent, takes a while to take hold. Good to be here. Trust in science could be the topic of a social science or philosophical lecture. There's a lot being written about that, etc., etc. And there's different or slightly different conceptualizations of that. I think a couple of the things that are usually part of when people talk about trust in anything, essentially, is that it's always it's a relational thing. It's a social bond between somebody giving trust to someone or to something. And the thing or person given trust to can be a system, it can be an institution, organization, it can be a person, etc., etc. So this relational thing is in there. And the second element that's usually included when people talk about trust is it's a leap of faith. You have to trust in situations where you don't know or where you can't control. I don't know what you're doing. I don't know what science is doing. I can't really fully understand and or control if what they're telling me is true. Thus, I have to trust. I have to make a leap of faith. Or as in psychology, they usually call this, I have to make myself vulnerable. Because I have to act on that, but I can't really control it.
I can't really know it. And science is the perfect example for that, because science is complex, it's an expert endeavor, it's specialized knowledge, etc. Many people don't have direct access or can't really understand, so trust is especially important there. And the most basic way to talk about what it can relate to is information and action when you talk about science. So information being, do I trust what they tell me? Do I trust that the vaccinations won't hurt my kids or that climate change is true? And action, do I think that they are doing things, doing research on topics, etc., that are in our common interest, essentially, and not eventually hurting me potentially because they're pursuing goals that are their own but not necessarily mine or ours. Muy bien, gracias, Mike. Bueno, Celia, como decía Mike, ¿no? Hablamos al final de una relación, hablamos también de esa vulnerabilidad, ¿no? Que implica la confianza. En el caso de España, ¿deberíamos preocuparnos por el nivel de confianza? A ver, no, si bien es cierto que hay una confianza condicionada, no podemos hablar tanto de esa confianza o esa crisis de la confianza en la ciencia, pero sí que estamos viviendo en esa crisis de la confianza en general en las instituciones, ¿no? Y la ciencia todavía no se resiente demasiado en esto, tal y como vemos en la encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología, pero sí que esta confianza está condicionada. O sea, vemos que hay una confianza epistémica muy alta en la ciencia, o sea, la gente cree que la ciencia es la mejor manera de generar conocimiento y más útil. También confían mucho en la experticia en las científicas y los científicos, en el modo de hacer. Sin embargo, en la parte ética hay quizá donde se empieza a ver esa erosión, ¿no? No hay tanta confianza en que las científicas y los científicos tengamos en cuenta a la hora de hacer agenda, en que investigamos. Tampoco está demasiado clara esa idea o esa intencionalidad en mejorar la vida de las personas, con lo cual ahí tenemos un trabajo importante, ¿no? Sobre todo en este congreso. Y por último, pues falta eso, la transparencia también en los resultados. Entonces, bueno, pues ahí vemos que la confianza está muy mediada por todos los valores democráticos, ¿no? Al final, de rendición de cuentas, de transparencia, y muy ligada a las instituciones democráticas en general. Y Celia, claro, la confianza no es, digamos, no todo el mundo tiene el mismo nivel de confianza en la ciencia. ¿Qué factores influyen, digamos? Hay determinados factores que tienen mayor peso en esa confianza que la gente deposita en la ciencia? Podemos señalar 4 tipos de factores, ¿no? Por un lado teníamos los sociodemográficos, que bueno, ahí en comparación a otros periodos históricos sí que vemos que bueno, pues las clases medias altas y las personas con más formación son quienes tienen más confianza en la ciencia. Igualmente las generaciones entre 35 y 54 años, donde diría que estamos la mayoría de las que estamos aquí, somos quienes más confiamos en la ciencia. Es más delicado, además es más estable a lo largo del tiempo. Sin embargo, la gente joven fluctúa más, y esto, pues ahí tiene otro factor que tiene que ver con los medios por los que nos informamos. Entonces, esto puede estar bastante relacionado con que la información tiene que ver con las redes sociales, etcétera. Y luego, otro factor tiene que ver con las actitudes. La gente a la que le interesa más la ciencia, obviamente, configura con la confianza. Y bueno, pues estos serían fundamentalmente. Mike, creo que querías apuntar algo. I'll not wait for the translation, I'll just start. No, I think we have the same findings that Celia has in terms of sociodemographics and what influences trust. There's 2 more things I would like to mention. One is political ideology. And we've seen that that's very strong in the US, which probably everybody in the room knows, that trust is diverging between, and there it's very easy, right, Democrats and Republicans. But we see this in quite a few countries, also in international studies. In many countries, this has started to diverge between people more liberal and people on the conservative side. So that is one thing that's happening. And in terms of substance, like the substantial dimensions that make people trust science, social psychologists have very nicely mapped this out and said essentially it's 3 to 4, differs a bit between studies, but 3 to 4 aspects that make people trust science. One is perceived expertise. Do you think they know what they're talking about? And for some people, that's very important. But there's 2 more factors. One is what they call integrity. Are they open? Are they authentic? Are they transparent? Or are they bullshitting me? Are they essentially being not honest with me? And the third one is what they call benevolence, meaning
do I have the impression what they do is pursuing the common good? Or is it, do they do this just for their own gain? So we see in many, I'm not sure about Spain, but in many international surveys, we see people trust scientists in universities much more than they trust scientists in the corporate world. And one of the main reasons there is, do they think they pursue this for the common good or not? And rightly, probably, they trust university scientists more than people in the corporate world due to that factor largely. So that's also important, I think. Bueno, estamos hablando de confianza y hablaba yo al principio de su relación con la comunicación, que es, digamos, lo que más nos importa en este foro, ¿no? que es de comunicación científica. Marta, tú has estado involucrada muy recientemente en un proyecto europeo, Poiesis, sí, que precisamente trata un poco de explorar la relación, por un lado, de la integridad de la investigación y, por el otro lado, de la comunicación y la participación social, digamos, en la investigación con la confianza. Sí. ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Cómo afecta la comunicación científica en la confianza? I was going to start speaking, just already in the mood of the Spanish language. I speak a little bit of Spanish, but I'm not comfortable to have a discussion in Spanish about scientific issues. So maybe I should say a little bit about this project. This project was funded by the European Commission, was a 3-year project that involved 7 countries. One of them was Spain, with the SIC responsible for the studies in Spain. It had a huge empirical component where we involved members of the public in workshops and discussions to understand how they see research integrity and how that affects their trust in science. So that was one of the main goals. We also explored how science communication and public participation are seen by different actors, including scientists and science communicators, integrity officers, so people working at institutions, which we interviewed. And so what I'm going to be saying here is a little bit of a mix and the result of all these empirical studies. We also did a survey of public opinion to understand the role of how people see the role of institutions, and I might talk a little bit about that. So in terms of science communication and public participation, maybe I start with that. There is, among all these actors that we talk to, a very clear opinion about public participation being a good thing. So people think that the fact that people get engaged and the society get engaged in the social discussions and in the process of science is a good thing. But there are a lot of questions, and the questions come from the scientists and the scientific institutions. And here people are concerned about who should be involved, what groups do we want to engage, how are we going to do that? Should we do these through the whole process of the development or the project in this case, which we did. We involved members of the public throughout the project. I can also say a little bit of that. And my feeling is that, yes, those that were involved really much appreciated the outcomes of the project. And that was something that we actually experienced. So who should be involved, in what circumstances? Should we involve people at the beginning? Should we involve them at the policy decision level? And here, there's a lot of questions about the capacities and the skills of the society to actually contribute to public participation. And people refer to things like levels of knowledge. So people might not be informed enough to have a discussion about, for example, vaccination. These come in issues more related to medical sciences, for example. And so that is a big concern. There's also the question of what skills people have to actually contribute to these, and what do we actually want? And I think this is a question that institutions need to do, to really think
what are the goals of public engagement. And I am a little bit concerned about this because the academic discussions came up with this idea that, you know, public engagement is good, we need to engage the public. The European Commission asks already the funded research to actually have plans for public engagement. And I think that we need to actually step back and think what are the benefits of public communication, in what circumstances they make sense to be used, what science requires public engagement, and not get into this thing of ticking boxes where we say we are doing public engagement, but in the end the goals are not met. So I think this is something that... Claro, porque más allá, digamos, de que comentabas ahora, ¿no?, de que hay que pensar bien cuál es el objetivo que queremos lograr, ¿no?, con este involucramiento del público, también es cierto que a veces se ha usado un poco la participación de una manera un poco estética, ¿no? A veces como realmente como la participación por la participación. No sé si esto también puede ser un poco peligroso cuando hablamos de confianza. Perdona, in what sense do you mean? Quiero decir que a veces parece que el objetivo es la participación en sí. Y tratamos de que la gente participe como para hacer un check de esto es participativo, pero no sé si siempre esto es bueno, porque a veces la gente siente que esa participación no llega a ninguna parte, ¿no? And that's also a preoccupation for the public. A lot of people that engage in our discussions actually asked, what is this for? You know, and we don't want, and institutions don't want this to be a legitimizing exercise, right? So we just do what we are asked to do without actually considering what are the outcomes and what can we do with this. Does this actually make sense to engage and do an exercise of public participation which involves a huge amount of resources, if well done? It needs a lot of skills from the people who actually are doing these exercises and a lot of resources from the institutions. And not all science is actually fit for this kind of exercises. Science can be communicated in many ways, and public participation is just one of them. And we need to balance things. Hablaremos luego probablemente más de ese rol de las instituciones, también muy importante. Pampa, voy contigo. En el caso, estamos hablando, ¿no?, del papel de la comunicación en la confianza. En el caso de los periodistas, además, digamos que lo que se espera precisamente del periodismo es esa mirada crítica, ¿no?, un poco de guardián, pero al mismo tiempo también esperamos que el periodismo científico mantenga la confianza en la ciencia, ¿no?, que no sea un problema. ¿Cómo mantenemos ese equilibrio? Pues, a ver, lo primero, gracias por colarme en esta mesa. La cuota periodística. Nunca me habían puesto de cuota periodística. De cuota femenina sí, pero periodística, mira, primera vez. Es un problema el tema de cómo contar, o sea, cómo combinar la práctica del periodismo, donde tenemos unos estándares de lo que es noticioso, de cómo se titula para que la gente te lea, de qué es lo que va a atraer al público, y combinar eso con el generar confianza en la ciencia. Es decir, ¿por qué un periodista debería dedicarse a generar confianza en la ciencia? Los periodistas tienen que dedicarse a contar noticias, ¿no? O sea, porque esa intención. Bueno, quiero decir que habitualmente es como algo que se espera y hay una preocupación sobre ello, ¿no? Estoy de acuerdo con que debemos hacerlo, pero es una pregunta que también nos hacemos, ¿no? O sea, al final tú haces y decides hacer un periodismo con propósito. Puedes no hacer un periodismo con propósito, pero quieres hacerlo, ¿no? Entonces, los que nos dedicamos al periodismo de ciencia normalmente somos personas que tenemos cierta confianza en la ciencia, que tenemos esa cosa, ¿no?, de divulgar también. O sea, digo esto un poco porque no pasa en otros tipos de periodismo. Cuando tú haces periodismo económico, nunca piensas que quieres que la gente confíe en la economía, ¿no? O periodismo deportivo, no quieres que la gente confíe en el fútbol. Nosotros somos un poco, ahí tenemos ese papel un poco misionero también, que es un poco raro en el mundo de los periodistas. Pero, y luego hay una desconexión importante, que creo que también es un problema, entre las personas que hacemos periodismo
en el terreno, y el mundo académico que estudia la comunicación de la ciencia. Normalmente no tenemos contacto con ese mundo académico y creo que es un error y que está muy bien. O sea, por ejemplo, aquí no hay periodistas apenas, ¿no? O sea, no vienen a los congresos de comunicación de la ciencia. Bueno, también podemos hablar de que es que las redacciones no les van a pagar un viaje y tampoco les van a permitir que vengan aquí a estar 3 días hablando de estas cosas. Pero bueno, eso ya en sí mismo también es un problema. O sea, quiero contar bien la ciencia, quiero no generar falsas expectativas, quiero hacerlo con rigor, no quiero socavar la confianza en la ciencia mediante prácticas que probablemente yo ni siquiera sé que son malas, pero no me estoy enterando de las evidencias que surgen de vuestro mundo, ¿no? Del mundo, del mundo académico, que nos estudiáis a nosotros y estamos súper separados. A mí eso me parece un problema enorme. Y luego también de qué hablamos cuando hablamos de confianza en la ciencia. O sea, ¿por qué la gente debería confiar en la ciencia, ¿no? También es una pregunta es que otra vamos pregunta, a tratar. no sé, sí. ¿sabes? Creemos que sí, creemos que eso es así. O sea, quiero decir que hay muchas cosas que damos por hechas porque estamos de acuerdo con ellas, ¿no? Pero, bueno, el periodismo de ciencia nos hemos dedicado también durante, creo que demasiado tiempo, a hablar de la ciencia dice, como si fuese eso una garantía de algo, a tratar la ciencia como una generadora de verdades incontestables, contando solamente resultados parciales como si fueran absolutos, cogiendo cada paper y cada nota de prensa de un paper como si fuese pues un resultado final, cuando es solamente una frase dentro de una gran conversación. Y entonces no nos hemos dedicado tanto a contarle a la gente cómo se hace la ciencia, que creo que es más importante eso incluso que dar una noticia científica, el explicarle a la gente cómo se hace la ciencia. Pero claro, tú vete y véndele eso al director del periódico, ¿no? O sea, voy a hacer un reportaje de fondo para que la gente entienda, no quiero que me des noticias. Entonces, bueno, no sé, en resumen, es complicado. Estoy improvisando un poco porque estoy no soy Patricia Fernández. No, estoy pensando que en lo que acabas de comentar, ¿no? Que también yo creo que ha salido durante estos días, ¿no? Un poco la precariedad en general de la comunicación, creo que todos nos hemos quejado de eso y yo diría que dentro de todo eso los periodistas además salen bastante mal parados, ¿no? Y también ha habido como una preocupación, digamos, y yo creo que no solo en España, respecto precisamente como a que el periodismo especializado ha ido disminuyendo y en cambio digamos que sobre todo la parte más de relaciones públicas institucionales ha ido creciendo. Soy consciente además de que tanto Mike como Marta han trabajado sobre este tema, ¿no? Han investigado sobre este tema, o sea que os invito también ahora que comentemos sobre ello, pero desde el punto de vista, digamos, del periodismo, ¿cómo influye esto también a la hora de informar? Es decir, ¿cómo influye ese apoyo institucional del que hablábamos, contar con medios, contar con redacciones, contar con la confianza, digamos, de las personas que tienen que tomar decisiones? Pues, claro, o sea, el hecho de que en las redacciones de los medios haya muy pocos periodistas especializados en ciencia, que se tire mucho también de freelance, eso es un problemón. O sea, un freelance es una persona que está cobrando muy poco dinero por cada artículo que publica y que además no tiene detrás tampoco un soporte jurídico si se mete en un lío. Y si publica, por ejemplo, hablabais de temas de integridad, ¿no? Sí. Publicar un caso de mala conducta científica en un medio de comunicación, en un periódico, exige tener detrás un gabinete jurídico de tu medio que te pueda proteger o que te lea el artículo antes de publicarlo, porque a ver si te vas a meter en un tema legal. Si estamos hablando solamente de... Si estamos teniendo medios donde la ciencia está sustentada por freelance, eso no se puede hacer. Entonces, sí, esa precariedad es bastante terrorífica, sobre todo porque yo creo que en nuestro país estamos en un momento donde hay una situación de mucha madurez del periodismo de ciencia, o sea que hay muy buena cantera, que ya nos hemos hecho mayores, ¿sabes? Que hace 20 años hicimos aquellos másteres que se ponían en marcha y hubo un boom, y entonces sí, hay muchos buenos periodistas científicos y en ese sentido ya no nos estamos dedicando a decir la ciencia es divertida, te tiene que gustar, ¿sabes? Esta cosa que se hacía mucho antes. No es como el rollo este de amazing, fascinación, sino no, te voy a contar la ciencia cómo sucede. Pero luego esa otra precariedad también
es muy frustrante, ¿no? Es que queremos hacer una cosa que no estamos pudiendo hacer de la manera que nos gustaría. Y luego, pues también genera, yo creo, conflicto con nuestras propias fuentes muchas veces. Mike, creo que querías comentar algo. Yes. I wanted to, yeah, thank you. Maybe and elements of that have been said by Celia and Pampa and Marta, but I would like to try them together, or to bind them together and to emphasize them, which is these third-party voices, intermediaries like journalists, are really important here. Because, and that's also research in there, but I don't even need to bother you with that, it's much more effective if trusted outsiders say you're good, you're trustworthy, as a system like science, or as an institution, or as an individual, than if you say it yourself. So if I say 10 times, I'm really cool, and please do trust me, it's different from people you trust outside of me, journalists, whoever, telling you, well, Schaefer is not bad. And that's important. And at the same time, we have the shifting balance of power, if you like, that you hinted at, Cynthia, which is science journalism in many countries is eroding, and at the same time, organizational science communication is professionalizing, is extensifying, is getting more resources, is diversifying, and, important point, is in many places increasingly aligning with strategic goals of their organizations, which is not necessarily the best science communication. So my university does not necessarily only want to communicate good science. They also want people to know that the university is really good, and our brand is strengthened, and our institutional reputation, etc. And there's a tension there, and potential problems also. And the fact that organizational communication is rising and getting stronger, and journalism is eroding, and I mean, that you are sitting here, Pampa, is due to an illness, but it's also, you can also see it as symptomatic. In many places, journalism itself has eroded a little bit, and new intermediary organizations like the Science Media Centers, or like The Conversation, or other models that exist around the world, have gotten stronger over time, because we need new models and new intermediaries to kind of rebalance, if you like, this shifting balance of power. And that's a real challenge. And that's also, and these external voices are important, and they're even important if they're critical, you know? That's the second point I wanted to make. Not all is good in the land of science. There's a lot of problems. Publish or perish, there's predatory journals. There's a lot of things, the whole AI thing that's currently going on. There's a lot of things that are actually challenging in science, and not everything science does as a system, and the incentives, etc., are great. And we need people holding science accountable from the outside. We won't do this ourselves. Very few people will do this ourselves or themselves. So we need these external voices also for that, because communication can only do so much when it comes to trust in science if the object that is to be trusted, science or the organization, is actually doing things wrong. So that's also why we need these external voices. En relación con esto, Marta, una de las cosas que mencionabas antes, ¿no?, que habéis explorado dentro del proyecto de Poiesis, también era justamente el rol de las instituciones, ¿no? Cuando hablamos de comunicación científica. Además, ¿qué conclusiones, digamos, se pueden extraer de ese papel institucional cuando hablamos de la comunicación? Well, I can say that the institutions are really, really crucial in all these maintaining, growing public trust in science. They have a very important role. But regarding what Mike was saying, I would like to say something that is a little bit, well, universities are really complex places. They have a lot of communication functions. The communication in universities have, over the last decades, professionalized, developed quite a lot. And universities have many functions. I mean, they have many missions. And as much as we would like that science communication would be one of the priorities, and we actually push for that, that's not the vision of the universities. And that's what the research shows. I do quite a lot of bit of research on understanding the communication functions of the university. And we differentiate between public relations, marketing, science communication. Science communication
is something that comes out as a huge possibility to allow for dialogues, things that other communication functions do not. But again, we need to measure and to understand when certain things are appropriate. Science communication has not been a priority so far. But indeed, in my view, I think that needs to be a realization and an understanding from the institutional bodies to actually understand what are the potentialities of science communication and how to actually use that for certain purposes of the university. That's something that I would, yeah. But never forget that, I mean, there's many things happening. For example, here in Spain, in the report we did together, there's, I notice a lot of decentralized structures in the universities, and this is pretty much what we see in other countries as well. Science communication moving to the decentralized units, research units within the universities. You have the scientific culture units, yeah. The scientific units, and they need to talk to each other, you know, because this is very possibly generating a lot of tensions, you know. What are the central communication offices responsible for? What can decentralized units like research centers where the scientists are and work and are pretty much close to the science, what can they do? What can they be the contribution? The university needs to have a reflection about this as well, how to actually avoid these kind of tensions and work together in a way that they have a strategy, right? They have guidelines, networks within the university. People talk to each other. I think that's an important thing. Claro, hablando de todo esto, Celia, voy a hacer un pequeño cambio de tercio, pero claro, uno de los temas también que es importante cuando hablamos de confianza, comunicación, es digamos, el ecosistema mediático, ¿no? Hablábamos antes también del descenso del periodismo y demás, y una de las cosas, digamos, que ha pasado ya hace mucho, pero va increciendo, digamos, es el papel de las redes sociales, ¿no? Que es una cosa de la que también hemos hablado mucho durante el Congreso. En el caso de España han crecido muchísimo, ¿no? Como fuente de información científica. Pero claro, ¿qué papel juegan las redes sociales? Porque luego a veces vemos que son una fuente de información fundamental, pero la gente en realidad no parece que deposite tanta confianza como parece. No sé si es que más que buscar la información allí nos la encontramos. O sea, ¿qué pasa con las redes sociales? Sí, efectivamente, ya es la segunda fuente de información en España sobre información científica. Lo que pasa que también vemos bueno, pues que es la gente que no está interesada realmente en temas de ciencia, ¿no? Entonces, es un poco el news find me, pues la ciencia me encuentra, ¿no? Según voy scrolleando el TikTok, pues de repente aparecen vídeos que son información científica, claro, sin comprobar, no veraz. Y creo que tenemos, o lo que estoy oyendo en el Congreso en general, es como que hay que lanzarse a las redes sociales, hacer shots, etcétera. Y bueno, puede ser interesante, pero también tenemos que contar con que al fin y al cabo el algoritmo no beneficia a determinados discursos, ¿no? Y entonces partir de desconocer el sistema algorítmico también es un poco pegarse un tiro en el pie o ir muy en contra. A mí me gusta un paper de Gabriele Contessa que habla, utilizando el famoso aforismo de para confiar en la ciencia hace falta todo el pueblo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final, también como decía ayer Carolina Moreno, o sea, si bien la ciencia o el conocimiento científico, la información veraz es una parte del sistema de bienestar, también está muy relacionado con este. O sea, el hecho de que hablamos de información, de comunicadores, etcétera, pero sabemos, por ejemplo, que con las vacunas, cuando se retiran las mayores reticencias, ¿no? Desde luego no a la gente que está absolutamente en contra, pero aquellas personas que tienen dudas y hablan con su médico de cabecera, con sus enfermeras, cambian la posición, ¿no? Y de repente pues, se vuelven a vacunar o toman esas posiciones. Claro, eso enlaza mucho con la infoxicación que existe, que además tiene bastante que ver con poder ir al médico. Y esto es una cosa que vemos que la infoxicación fundamentalmente sucede en lugares como Estados Unidos, donde esto no es posible, donde no puedes acceder a una cita. Claro, ¿qué pasa si además tenemos listas de espera aumentadas, ¿no? Esto es un problema, ese tipo de cuestiones, como también pasa con los educadores, ¿no? O sea, ¿qué perfiles tenemos de educadores en las escuelas? ¿Qué tipo de programas? Entonces,
Bueno, pues tenemos que ver la ciencia en todos los lugares, en todo lo que lleva a hacer que tengamos vidas mejores. Y bueno, pues desde luego todas estas entidades, estas instituciones son necesarias, pero más allá, ¿no? Entender precisamente dónde está la ciencia en cada uno de nuestros pasos. En cuando abrimos el grifo, en que nos atiendan mejor o peor, desde luego a lo mejor no hay una ciencia tan clara detrás, pero sí con ciencia podemos descubrir qué cosas son importantes, qué cosas no. Entonces, un poco eso, ¿no? Volviendo a lo que decías, Pampa, entender qué es la ciencia y para qué sirve también, ¿no? Mike, sé que tú también, de hecho, has publicado algún paper precisamente en relación al papel de las redes sociales, ¿no? Que con las redes sociales también pasa un poco como que se demonizan o de pronto es lo mejor del mundo mundial, todo el mundo a comunicar en redes sociales, ¿no? Es como que no hay un término medio. Y desde el punto de vista de la comunicación de la ciencia, ¿qué papel pueden desempeñar las redes sociales? Porque, claro, también tienen su propia complejidad, ¿no? Muchas veces es complicado comunicar temas muy complejos en un formato como las redes sociales, y luego está la dictadura del algoritmo, ¿no? que hasta cierto punto también marca mucho lo que ocurre allí. ¿Qué papel juegan las redes al final en la comunicación? I mean, as Celia has said also, social is very important, of course, especially among the younger generation. And journalism, broadcasting, newspapers, printed, blah, 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 is important, still plays an important role, but in their native form, essentially, is used by a part of the population that is growing older and essentially dying out in some ways. What's important about, or one thing about social media that's important is that social media, and that was their defense long against any kind of regulatory impetus, is, well, they're a platform to a degree, right? So social media don't produce that much content, really. The content on there is user-generated and or, quite often actually, also on science-related topics, it's news content that is distributed there. Quite a bit, actually. Depends a bit on different social media, et cetera, et cetera. And where the platform logic strongly comes in is the algorithms. It's essentially the kind of curation that you have, and where you always had the curation being geared essentially not towards quality or education or whatever. It's geared towards keeping people on the platform to sell them ads. And that's on steroids now with TikTok and with YouTube Shorts and with Reels, et cetera, which essentially is that's a tool to keep people essentially there. And there's great chances in that, like you said, and there's great dangers in that too. And you have to use it very carefully. So the one thing we did my team does, a similar survey to what Celia does here in Spain on what do people think about science and research in our country and where do they get their information from. If you do that in Switzerland, you have different types of segments of the population, essentially. People very close to science, what we call the science files, other groups, etc., all the way to people being skeptical about science. And there's different groups who are very much into social, which is on the one side the more skeptical people, as well as the people not all that interested in news in general, but also not in science. But also the people very interested in science also use social a lot, because there's a lot of great content there, really good stuff on even TikTok, etc. It's really cool content. So I think you can't avoid it. You have to go in there. You have to know the different platform logics as well as you can, which is difficult because the algorithms often are black boxes. You just don't know. And sometimes they actively downgrade certain kinds of content. Like one of the examples is that X does it, but other platforms do it as well now increasingly. Content with links in them, which a scientist, I often, if I say, look, there's my new study, there's a link, there's a link there, gets downgraded because it leads people off the platform. You don't want that as a platform. So you get less visibility. So you have to know that to be able to work with that or play around with that. It's a challenge. It's also a challenge if you're an institution, because institutional content usually doesn't play well. So what many, in the German-speaking world at least, institutions do is, okay, we'll get there through individuals, our own scientists, or we have people we work with, which always from the perspective of the institute, it's a loss of control, right? There's individual people. It's not exactly, you don't see every post. You have to be quick. They will fuck up here and there. And then you have to deal with that. It's going to happen.
So you have to, I don't think you can avoid it. If you want the young people, you have to go there. And you have to want the young people. And then you have to adopt the platform logic to a certain degree. And it's, in the end, it's a balance between how much do I think I can adapt and how much, where are the pillars of the normative stance I have as an institution or as an individual that I won't compromise here. Which may, in the end, mean you won't perform optimally on social because there are these normative pillars that certain things you probably won't do, but you can't avoid it. You have to do it. Al final es más complejo, ¿no?, de lo que nos gustaría, al final, donde estamos. Hablando también de esto, hablábamos antes de la confianza que la gente deposita en las redes sociales. En el caso del periodismo científico, Pampa, también otra cosa, digamos, que preocupa es que a su vez parece que ha habido un cierto descenso de la confianza en el propio periodismo también. Y supongo que como mediadores muchas veces de la información científica, eso también tiene un efecto, ¿no? O tiene un peso. Entonces, pues no sé, me gustaría saber tu opinión sobre esto y cómo recupera el periodismo esa credibilidad que parece que en cierto punto se ha perdido. No sé si compartes esta visión. Yo creo que nunca, o sea, que el periodismo siempre ha estado muy mal visto, ¿eh? O sea, quiero decir, no sé si se ha perdido, ¿no? O sea, en todas las encuestas normalmente bueno, parece que hay, en esto Celia nos puede ayudar, parece que hay un descenso. Esto lo sabes mejor tú, Celia, pero los periodistas siempre mal. O sea, los científicos, los médicos siempre bien en todas las encuestas y los periodistas estamos como los políticos de mal, o sea, ¿no? Sí, casi, o sea, solo por encima de los jueces. Entonces yo no sé si me preocuparía mucho por eso, total. No, ahora de broma, esa es broma. Sí, creo que hay un problema en que, y esto también está muy relacionado, creo, con todo lo que estamos hablando de las redes sociales. Cuando la gente dice que se está informando a través de redes sociales, la gente está mirando un reel o un tweet que posiblemente esté hecho con información periodística y luego le van a dar clic a un link y se te va a abrir algo que ha hecho un periodista. Entonces, la gente cree que se está informando a través de redes sociales y muchas veces no, se está informando a través de un trabajo hecho por periodistas que han desaparecido de alguna forma ahí de esa ecuación, ¿no? de ese proceso en la comunicación, de la percepción que tiene la ciudadanía sobre cuáles son las fuentes que está consultando. Incluso muchas veces cuando lo que están viendo es un reel de un divulgador o de un influencer, en muchas ocasiones lo que está haciendo esa persona es un refrito de información que los periodistas han publicado previamente en los medios de comunicación. O sea, a no ser que estén hablando de cosas que puedes extraer de la Wikipedia, que también suceden, ¿no?, en divulgación más generalista. Entonces, a mí sí que me parece un problema el que la ciudadanía no identifique el periodismo como pues una fuente de información bien corroborada, bien investigada, que te está contando las cosas nuevas que suceden y no haciendo refritos de contenido por ahí, ¿no? Y en ese sentido, también, y enlazándolo con lo que estabais hablando de las redes, creo que hay un problema cuando nos empeñamos, como decía Celia, ¿no? A lo mejor es darnos un tiro en el pie, intentar hacer información, o sea, periodismo científico o información científica en TikTok en vídeos de 1 minuto. Porque si lo que tú quieres es contar curiosidades y hacer y generar esa fascinación, esa atracción hacia la ciencia, está fenomenal. Puedes hacerlo en un vídeo de 1 minuto. O si lo que quieres es, a lo mejor, hacer una campaña de persuasión, ¿no? También puedes hacerlo en contenidos muy sencillos de consumir. Lo puedes hacer con memes. Pero sí, precisamente lo que caracteriza a la información científica es que es compleja y que para entender bien algo que es importante entender en tu vida a la hora de tomar decisiones, te tienes que sentar un rato, leer y pensar sobre ello. Y a lo mejor eso no lo vas a conseguir viendo vídeos de TikTok. O sea, no es el formato, quizá. Entonces,
Bueno, me estoy respondiendo a Sí, otra te cosa. estás quedando muy a No me gusto. interesa Ya tu luego pregunta. vendrán las preguntas. Mike, please. Two points. One is very important, what Pampa said. People have always been bad, especially if they didn't know the media channels, etc., that they encountered in social, to figure out the source if they encounter something on social and if it's a journalistic source. It has always been a problem. So they thought, yeah, somebody posted something on wherever. And this is getting even worse now that a lot of content in digital environments is AI generated. Because they use, of course, a lot of journalistic sources as well, and there's a lot of contentious lawsuits about that, without attributing that. So the first thing you get on Google now is an AI summary. And there's a lot of journalism in there, but there it's not even, there's no logo, there's no link, there's nothing really. Or there's a link somewhere if you click twice, but it's, people don't really know where it's coming from. And that's even intensifying this problem. The other thing is about the whole social media thing and getting people to understand. I agree you can't do justice to the complexity of my papers if you have a minute on TikTok, yes. But that's okay, I would argue. Science communication is always about simplification. If people wanted to understand the full complexity, they can go read the paper. They're all open access, no problem. Thing is that, I don't know, there's 10 people in the world doing that. So whenever you go elsewhere, it's going to be simplified. Totally fine. I think what I think is important, certainly in my understanding of science communication, to see education and understanding is good, but it's not the only goal science communication can have. It can be about creating awareness, it can be about raising trust, etc. If you look at different parts of the population, I would argue there are certain people where education is important, and there's also certain topics where education is important for more people maybe, but there's also, like we have in this segmentation thing that we did in Switzerland, there's a big group in Switzerland which we call the passive supporters. That's 40% of the Swiss population. It's a huge group. It's much bigger than, for example, people really opposed to science. That's 15% or something like that. And these 40%, they trust science, like science kind of, but from a distance. They think, yeah, it's probably okay what they're doing and they should be publicly funded. It's all good, but it's all also experts, doesn't really have to do anything with my life. And for many topics, that's totally okay, I would say. They don't have to understand what gravitational waves are necessarily if it doesn't touch their lives. But it would be good to keep that trust, right? To not have them slip away and to keep this basic trust in the institution of science that also can be activated when a pandemic comes around or when something else comes around. So, and for that, other tools are okay. They don't need to understand my paper necessarily. It's okay if they trust the system of science. And some of these goals, trust, awareness, can be achieved with smaller and shorter and other formats other than I'm explaining you my paper, which I can do if you want. But. Me gustaría hablar ahora un poco del contexto, ¿no? Porque a veces hablamos de confianza así como si ocurriera, digamos, en la nada, pero al final la confianza depende del contexto, del momento, de los temas a los que nos referimos, ¿no? En el caso de España, Celia, ¿cómo ha evolucionado esta confianza o qué diferencia hay, digamos, respecto a, por ejemplo, no sé si hay más confianza por ciertos temas, menos por otras cuestiones? Entiendo que no es un bloque la confianza, ¿no? Que es una crítica que se suele hacer a menudo. A ver, es verdad que la confianza, como decía al principio, es condicional y siempre tiene esa relación, ¿no? La desconfianza fundamentalmente viene de cuáles son las relaciones que se establecen o que el público entiende que tiene la ciencia pues, con otros actores, ¿no? Por ejemplo, sí que es verdad que hay una confianza altísima en el cambio climático, entendido como una cuestión antropogénica. O sea, ahí no hay discusión prácticamente en nuestro país, por mucho que alguna gente se empeñe. Pero sucede igual con cuestiones relacionadas con la salud, donde el público es lo que más confía y lo que más necesidades ve. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de en qué medida las decisiones políticas tienen que estar mediadas por la evidencia científica, ahí sí que vemos una clara diferencia muy grande. Por ejemplo, en la gran recesión,
cuando los gobiernos establecían esas decisiones tecnocráticas, ¿no? Que las llamaban así, tecnocráticas, aunque fueran solo desde un punto de vista de una economía determinada, pero eran tecnocráticas, ahí la gente que sufría, o sea, la confianza en este tipo de cuestiones, ¿no? En el poner la evidencia científica en las decisiones políticas, bajó rotundamente. ¿Y cuándo ha subido? Pues a partir de 2020, cuando sale la vacuna, cuando tomamos ciertas medidas y vemos que la ciencia efectivamente nos salva y nos viene muy bien. Entonces, esas cuestiones son importantísimas de ver el cómo la ciencia se refleja en nuestro día a día, ¿no? Más allá de que tomemos decisiones, ¿no? Cuando, yo qué sé, si tomamos algo o hacemos algo, antes había cosas de estas de antiedad, ¿no? Tomamos estas cosas, basamos más o menos en evidencias científicas, no están así, pero sí que al final, pues si nos tenemos que organizar, o por ejemplo, las alertas, ¿no? Que ayer también teníamos en las crisis, que por desgracia se avecinan más, si nos suena el teléfono porque tenemos una alerta meteorológica, pues ya no vamos a estar diciendo que cómo es posible que el gobierno nos asusta, ¿no? Que esto pasó, por ejemplo, en Madrid nos pasó así, cuando no tenemos que lamentar muertes, encima nos quejamos porque nos llega la alarma y que el gobierno tiene nuestros datos. Que lo tenga Google no pasa nada, pero el gobierno es otro problema, ¿no? Que esto también son esas cuestiones que tenemos que ver, ¿no? Y ahí es donde se genera mucha desconfianza en con quién bailamos, ¿no? Con quiénes son pues los actores con los que se relaciona la ciencia. Y ahí es donde está fundamentalmente la desconfianza, ¿no? ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Qué pasa? O sea, el gran malo siempre de esta película es la farmaindustria, ¿no? Pero también sabemos que es necesaria y que hace muchas cosas bien, pero esas son las relaciones que quizá hay que comunicar mejor. Claro, hablando del contexto también, ¿no? Creo que lo mencionó al inicio Mike, que decía, bueno, está bien que la gente no tenga plena confianza en todo, no hay que confiar en todo, ¿no? Y Pampe también decía, bueno, esto de que tengamos que generar confianza depende, ¿no? Y en relación con esto mencionabais, por ejemplo, pues problemas de integridad, creo que mencionabas antes las revistas depredadoras, etcétera, ¿no? Marta, este es un tema, hablábamos antes, que habéis explorado en Poiesis, ¿no? Que al final, más allá de la comunicación y todo esto, bueno, la integridad, ¿qué papel tiene en la confianza? Again. Yeah, one of the main things we tried to understand was this connection between being correct, doing science, adhering to the norms and values of science, and how that would influence public trust. And we did a kind of an experiment where we put, so we gave people cases of misconduct. And here I would just like to distinguish a little bit when we talk about scientific integrity, we talk about misconduct, which is falsification, fabrication, and plagiarism. But there's also a lot of practices that are called questionable research practices, which are smaller things like giving credit or co-authorship to people who didn't contribute to the papers, for example, and that's one of the most practiced practices. So research integrity has become a field by itself, and there's many, many studies that show this increase of bad practices among the scientific community. And of course, there are reasons for that. One of them is the publish and perish tension, you know, that young need to show a product, you know, to be promoted, to get into scientific careers, and that doesn't help things. The way the institutions evaluate them is also a big problem because, you know, people have to publish without even thinking, you know, what am I doing wrong? The truth is that the list of research practices have also grown a lot. The other day I came across a paper that named around 120 bad research practices, things that many people might not consider or see as a serious bad practice. But that is an important thing. So what we found was that people do not really care about cases of misconduct. So we gave them
let's say, pieces of news that were real cases of misconduct by scientists, and ask them whether that would influence their trust in science. And people really distinguish what is a bad behavior of a scientist versus what is science itself. This doesn't mean that they don't value integrity. They absolutely assume that science follows the most strict rules and guidelines of science. So this doesn't damage science at all because it is associated to an individual behavior rather than a systematic issue in the community. And so people expect science to be good, follow the rules, and don't really get affected by small cases of misconduct. Small or big, right? Some of these things are huge. But they are identified many times. And so this doesn't seem to be an issue. What are people concerned about? People are concerned about external influences, most of it. So politicization of science is a big thing. And this was pretty much discussed in the context of COVID and development of the vaccines. For example, tobacco companies, so conflicts of interest is another thing that really worries people. And those are likely to influence the trust they have. And I think this is a good thing. Institutions also need to think how they evaluate their researchers and science itself. And need to be like a reconsideration of what is quality, how can we think about outcomes of science, and how can we actually train the scientists to actually, understand what they are doing and follow the most rigorous practice. I think there needs to be a lot of rethinking within the institutions to avoid these kind of things. The other day, last week, there was a huge report published by the Cambridge Press, which was a call for institutions to stop doing this evaluation of science and of researchers, to consider qualitative approaches rather than quantitative. There has been an exponential increase of the number of journals, predatory journals, a lot of papers published with nonsense that really don't add to the literature, and people look at whatever. And so there is this concern already coming from the funders, which is a kind of interesting to see where the report is coming from, like a publisher who also get benefits from the papers that are published in the journals. But to me, it seems like a message that after all these years, there is already a huge impact on science and the production of science that needs to be rethought. And that is a discussion that the community has to have. Es interesante, ¿no?, esto que comentas del impacto que puede tener los casos concretos, ¿no?, de mala conducta, y porque yo creo que siempre que en el caso de España, que se han publicado algunos casos también bastante mediáticos, ¿no?, desde el periodismo, han tenido mucho impacto mediático y a veces, Pampa, hay como una preocupación incluso por la comunidad científica, una ¿no? crítica salvaje al periodismo. Que eso ahí siempre con el periodismo hay como un pequeño conflicto, ¿no? Hay gente que no le gusta demasiado. ¿Y por qué publicáis esas cosas tan feas de la ciencia? Con la falta que nos hace la ciencia, con lo bonita que es, con lo mucho que deberíais trabajar los periodistas para generar más confianza en la ciencia. ¿Por qué publicáis las cosas feas que pasan en el mundo de la ciencia? Que sabemos que suceden. O sea, estoy hablando como si fuera un investigador, ¿no? Que concretamente, o sea, esto nos lo han dicho muchas veces. Si sabemos que todo eso pasa, pero ¿por qué queréis publicarlo? ¿Por qué queréis dar esa mala imagen? Entonces, me gusta mucho esto que estás contando, que hablar sobre los problemas que son inherentes al mundo de la ciencia no socava la confianza en el propio proceso científico, ¿no? O sea, No.
People really value the benefits of science. It's so well understood in their minds, at least, you know, and this is across countries. We did these studies in 7 countries, were qualitative studies, which we really gave us the opportunity to listen to people and to explore their deep thoughts. And I think that's very visible. I think there's a huge appreciation for science. And there's a distinction between what is a person that is, and we see this everywhere in the world, right? Good people, bad people, you know, some behave good. I mean, it's, so it's, and science is not, as we were talking before, right? It grows, right? Today is one thing, tomorrow is another thing. What is true today is not true tomorrow, and that's how science is built. And being open about this is extremely important, and people need to be aware that, you know, we fail, we build on the fails, and we keep going. I mean, and that's science. The process of science, people understand this. I mean, it's a very good way of, you know, evaluating the science as a whole and separating like little issues that are concerned to individuals and or an institution. It happens at the institution level as well, when they communicate something like to kind of hide the mistakes that the scientists have done. There was a case in the UK, very well known. There are many cases, I wouldn't go into that. But again, I mean, and then the university's intention, again, how are we going to approach these, you know, openness always. Mike? Yeah, just quickly, I think, and I don't know the Spanish example, so I don't know exactly what the horrible stories were, but I think the horrible stories need to be written if they have a point in substance, because as you said, right, not everything is going right. There's a lot going wrong. This needs to be pointed out. This may even in the midterm increase trust also in science, and also journalism partly, if you're not just I don't know, the fans on the sideline, you're actually critically looking at science. That may help, and that's important to have. And the other point is, I have to check out your qualitative studies, Marta. We did something quantitatively similarly in Germany about the reproducibility crisis, essentially. A lot of papers in different fields don't reproduce, and the question was, well, what's the and especially, what does the public think about it? We also found a lot of people just don't know. And most of the people that do know, and also those that don't know, most of them don't care much. It's individual problems. Yeah. Interestingly, one thing that was interesting is there's one group that cares, and that's supporters in Germany of the right-wing populist party, the AfD. And they weaponize it. They use it and say, well, look, that's a symptom for the corruptness of the system, right? You see it there again. We've told you all the time, but it's a problem. And that is a challenge. Again, don't know that much about the Spanish context, but you have it here as well to a degree, as far as I see. People weaponizing these problems and making them a more fundamental critique. And if we get a hold of these problems ourselves, or if journalists critically look at that, that actually helps because it takes the wind out of the sails for others that may also use them. And that's important. Bueno, tengo un montón de preguntas, no me va a dar tiempo a todas. Os voy a hacer una ahora que me gustaría que me contestarais un poco todos, pero mientras, digo, para que vayáis pensando en las preguntas, porque nos gustaría un poco abrir la discusión al público. Pero antes, os quería preguntar, porque hay un cierto, digamos, debate, o se ha comentado, ¿no? Y hacía antes, creo que era Mike, mención a esta confianza también a veces como lo de un acto de fe, ¿no? Y claro, a veces nos hacemos la pregunta de hasta qué punto deberíamos, al menos desde la comunicación, fomentar la confianza en la ciencia, o lo que deberíamos hacer es que la ciencia fuera más confiable, ¿no? Que a lo mejor eso pasa más por cuestiones como la transparencia y etcétera, ¿no? Y también en relación con esto, hasta qué punto precisamente lo que queremos es que la gente tenga un acto de fe, ¿no? Porque también lo comentaba Mike, es imposible entender todo, saber de todo. Hasta cierto punto tú tienes que depositar confianza en expertos, ¿no? En la experticia del personal investigador. Y eso también tiene un lado complicado, ¿no? Creo que había un estudio, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que en ocasiones la gente que más confía en la ciencia es también quien más confía en pseudociencia, ¿no? Porque si no haces esa distinción, como tú confías en ello y lo metes, digamos, en el paquete de la confianza, entonces, en resumen, ¿qué hacemos? That's for me.
Right. everyone. Yeah, I can comment on that, and I pretty much share what you said. There needs indeed to be trust in institutions. I mean, in the individuals that do science. That is absolutely, we can't just, know about everything. I mean, it's impossible. But on the other hand, it's also important that we question science. It's not having science and scientific findings as given and something that is unquestionable. And because that is just like thinking in a very deficit way. We give science to people, people trust it, and that's all fine, there's no questions. Let's take this vaccine, let's do things like this way. But no, I think there absolutely needs to be questioning from society to, get the discussions a bit further. Muy rápido, porque creo que hay preguntas del público, si no me equivoco. Vale. A mí me parece que desde mi profesión, desde el periodismo científico, a tu pregunta de qué hacemos acompañar, o sea, deberíamos acompañar en el proceso por el cual la gente debe tener información compleja, debe manejarla, debe entender que esta información que es necesaria para vivir y para tomar decisiones no es muy sencilla de entender, o sea, se tienen que cuestionar cosas. Lo que quiero decir es, estamos pidiendo a la gente que sea crítica, que tenga pensamiento crítico, y después, cuando de repente tienen miedo a ponerse una vacuna que se ha hecho en un tiempo récord, los estamos llamando a todos antivacunas y les estamos insultando, en lugar de entender de una manera mucho más compasiva que es normal que la gente tenga miedo a cosas que no puede comprender porque son muy complejas, y aunque estemos siempre delegando parte de nuestro conocimiento en los expertos, pues hay veces que es mucho lío todo esto, ¿no? Por ejemplo, el otro día cuando estábamos en otra de estas sesiones plenarias y se hablaba de antivacunas, me molesta mucho que se utilicen ese tipo de términos porque es englobar a mucha gente que tiene un espectro enorme de emociones o de reticencias, e identificarlos, etiquetarlos como si fueran realmente generadores de campañas en contra de vacunación. O sea, antivacunas hay 4, o sea, no hay mucho problema con esto en nuestro país. Pero claro que la gente tiene dudas. Estoy hablando de las vacunas porque es lo más evidente, ¿no? Pero hay muchos otros temas similares donde les estamos diciendo a la gente, tenéis que desarrollar vuestro pensamiento crítico, pero después, cuando lo utilizan y tienen muchas preguntas por resolver, también les señalamos con el dedo de, bueno, pero estás desconfiando mal. Entonces, ¿sabéis lo que os digo? Sí. Ahí también tengo que decir que hay esta jerarquía de las ciencias, ¿no? Porque cuando estás diciendo eso, realmente no tenemos a las ciencias sociales y a las ciencias de la conducta en cuenta, ¿no? Ahí está hablando el epidemiólogo o al virólogo que dice, como no vas a confiar en mí, no puedo entender que te voy a salvar la vida. Claro, no recogemos qué pueden decir ahí las ciencias sociales, ¿no? Que podemos entender de qué les pasa a la gente. O sea, que eso también es importante, ¿no? Entender la ciencia como algo interdisciplinario y no solo quedarnos con la jerarquía de la física, la matemática o la aplicación en la medicina, ¿no? Vale, ahora sí que os voy a cortar para que demos paso al público. Veo por aquí delante una mano levantada, allí al fondo también. Pues mira, por aquí. Así es, Rocío, es que no veo con el foco. Soy yo, ¿qué tal? No sé, ¿se me oye? ¿Sí? Vale. Yo quería preguntar por una cosa que ha sobrevolado un poco la conversación, pero en la que no habéis entrado como tal, aunque Mike lo ha tocado así un poquito, que es que habéis hablado de la confianza como algo que se tiene, que se crea, que se fomenta o que se reduce, pero hay ahora mismo en el ecosistema de la comunicación pública y de la información actores que quieren activamente destruir la confianza en la ciencia, ¿no? No creo que sea tanto porque tienen manía a la ciencia como tal, sino como que están intentando como destruir la confianza en instituciones que conforman la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y me pregunto qué opinión tenéis de esto y un poco si tenéis alguna idea, consejo o qué habría que hacer frente a esos nodos de destrucción de confianza de la forma más eficaz posible. ¿Qué creemos que es lo más eficaz para contrarrestar esto? Si hay que enfocarse directamente en esos nodos o hay que
intentar pasar por encima de ellos y llegar a la población que recibe esos intentos de destrucción de confianza? O sea, ¿cómo hacemos frente a esa pérdida de confianza que no es accidental, sino que es absolutamente dirigida para intentar contrarrestarla de la forma más eficaz? ¿Quién quiere responder a Rocío? You're looking at me. Yeah, I think this is one of the core questions currently, right? And I think you've also phrased it very beautifully and correctly. It's the weaponization of distrust in science. Partly it's being done by people who really don't like science, but I also think for many, that's instrumental, and that's not what it's actually about. It's actually about the populist narrative of undermining trust in the broader system of institutions. And science is one, apart from the media and journalism, apart from politics and the legal system, etc. You can always point at the US if you want to for one of the harsher forms. And there's no quick fix, I think. You have to look, and essentially you have to look at the people potentially giving trust, at the object receiving trust, science, institutions, the system, individual scientists, and at the intermediaries. You have to look at all of them. And for all of them, you can do things. So for science, it should be as trustworthy as possible. Knowing, expertise, integrity, benevolence. Knowing what it's, doing good research, being open and transparent, and doing this in a way where at least significant chunks of science can make clear this is benefiting society. This is also good for you. I'm not just doing this because I'm vain and interested in something. You have the intermediary system, which is a huge challenge currently, I feel. Like journalism is eroding in many, certainly Western countries. There's solutions popping up that try to balance editorial integrity and independence with economic feasibility, which is really difficult to combine. And we have things like the science media centers in many countries that are really cool as an instrument. And we have things like the conversation model that we have these things. And they all are important pieces of the puzzle. But so far in Western countries, I don't see the solution or the turning trend somewhere, which is really, I rather see certainly in Switzerland and in Germany, an additional erosion because the populist narrative is taking hold and things like public service broadcasting are being increasingly shut down or sometimes do it themselves in expectation of what's going to come. And if you look at the audience, it's all the things people talk about. It's building literacy and knowledge and interest in schools. It's going dialogue. Several of us have mentioned this here. Really important to have, to make people feel involved and feel heard and actually have, not just feel, have them be involved and have them be heard. And all of that's tedious and takes time and resources and is difficult and can really be ugly if you don't, I mean, if I do dialogue in a way where I say I open the doors of my university and people come, that's easy because then it's people coming voluntarily into a university and that's essentially my friends and families and people like me. And with them, it's easy. If I go to the train station and have the dialogue there, or to the shopping center, it's immediately much more challenging because there's people who really will not like what I have to say or will really have different views. But it's all these steps that we have to, there's no quick fix, but it really is important that we get at that, yes. Vamos a dar paso por ahí al fondo, que veo una persona con una fuerza admirable porque no ha bajado el brazo en todo el rato, mientras Mike hablaba. Pero que creo que se lo ha ganado. El brazo tiene el micro antes. Entonces, luego te lo paso enseguida. Voy a intentar ser breve. Thank you very much because I think that this roundtable was definitely necessary and it has, I'm missing something in this Congress and it has almost popped up from here. We were talking about trust and about what happens when people stop trusting science. And I want to say this, and it is open to everyone. How do we feel about the fact that many research centers, systems are so cruel and so spaces where you really don't feel secure? There are many cases that are being acknowledged, like, well, I'm going to say it in Spanish because I'm not sure if everybody is getting it, but the thing is that
estamos muchas personas intentando defender un mensaje de generar vocaciones científicas cuando sabemos positivamente que hay muchos espacios que no son seguros. La pregunta concreta es, igual que tenemos esos indicadores de esa forma de detectar la pérdida o no de confianza de la gente cuando la gente se da cuenta que hay investigaciones que se hacen sin ningún rigor, que se hacen metiendo a gente como sea, tenemos esos indicadores de cuánta gente directamente no quiere acercarse a la ciencia porque es consciente de que puede ser que aterrices en un sitio que no es seguro, que puede ser que aterrizas en un sitio, o sea, ¿estamos preparados para que en algún momento haya un Me Too en el mundo de la ciencia? Si lo hubiera, Perdona, por te voy a favor. cortar por reducir. Sí, ya está. ¿Para quién es la pregunta? Creo que se me ve por dónde voy. Para todos y todas. Y cuando me refiero a eso, digo que a ver si luego podemos Pues tomarnos yo os voy a pedir un que café. respondáis uno y seáis muy breves, por favor. ¿Cómo crees? Me? Yeah. ¿Quién quiera? A Celia. You do the segmentation studies. That might be Celia, venga. Celia, creo. A ver, yo te puedo hablar del caso español. Hay instituciones que están sirviendo, ¿no? Por ejemplo, en las universidades, si hablas de la seguridad, por ejemplo, en las carreras de doctorado y tal, ¿no? Que es como la parte más vulnerable, especialmente para las mujeres, está el punto violeta, donde se pueden denunciar, pero ya sabemos que los mecanismos institucionales pues, son quizá pues, más lentos. Pero hay leyes, hay legislación. La cuestión es dónde nos deja esa vulnerabilidad y quién nos protege, ¿no? Claro. Sí, está mucho por hacer, pero con respecto a las vocaciones institucionales, yo no sé si realmente, o sea, esto sucede más quizá cuando ya se ha entrado, ¿no? Pero no creo que module tanto, o sea, no es mi percepción. También tengo que decirte que, por ejemplo, el equipo del IESA CSIC, que el equipo de Sociología de la Ciencia, ha desarrollado una encuesta que todavía no la tienen explotada porque además es enorme en todo el sistema público español de investigación y gira en torno a estos temas de integridad. O sea que con ese tipo de cuestiones tendrás información más Gracias, ajustada. Celia. No sé si le podemos pasar el micro a la persona sufridora del brazo de antes, por favor. Gracias. Mi pregunta va más dirigida hacia Marta y porque me ha sorprendido mucho la explicación del experimento que hicieron, en el que la gente sabe diferenciar la parte de ciencia de la mala práctica del científico. Pero al final del día, aunque estemos hablando de la ciencia como algo, como un ente superior, como algo global, como un concepto global, al final la ciencia nace de las personas y la ciencia tiene sesgos porque se plantea desde la condición humana de los que hacemos la ciencia. Entonces, la gente que diferencia entre la mala praxis individual y la ciencia entiende de verdad qué es la ciencia, cómo se produce la ciencia, qué sesgos tiene y hasta qué punto es correcto separar la ciencia de los que la hacen y los errores que se cometen. Yeah, just a short version of the question. Go ahead. It's a bit more tricky to hear what you say from there. So, Cynthia, if you can just... Bueno, complicado, pero básicamente su pregunta, ella preguntaba respecto a la mención que hacías tú antes de los temas de integridad, ¿no? Sí. y de lo que implica. Y una de las cuestiones que ella hacía es hasta qué punto podemos separar la ciencia del cómo es el proceso de la ciencia y de las personas que hacen ciencia. Si no me equivoco, esa era una de tus preguntas. Puedo intentar decirlo en inglés, pero no sé. Venga, va. Science is inherently human because it's human-made, so we cannot escape the human condition. So science has like bias, I think. And how do people really understand how science is produced, how science is made by humans who have priorities, and it's reflected on the science that we make, and to which extent we can really separate science, like a global concept, from the people that make that science. Science as a broad concept from the people that do science. I'm having a little bit of, I'm not sure where you want to get with the question. What can I say about that? And I apologize, even if in English I don't understand your question. Sí, es como cuando decimos, yo separo la obra del artista, ¿no? Sí.
este director de cine fue un acosador, pero no me importa porque me gusta su película, separo la obra del artista. Entonces creo que va un poco por ahí, porque en el tema de la ciencia asume la gente, en tu experimento, o sea, en tu estudio, la gente asume que la obra va a ser pura, aunque el artista sea pecador, ¿no? O sea, es un poco eso, más o menos. Sí. O sea, que quizás no estén entendiendo siquiera que la ciencia la hacen personas. Sí, yo creo que es en relación a lo que has comentado del impacto, que a veces la gente, aunque haya un ejemplo de mala conducta, eso realmente no les impacta, ¿no? See, the reason I'm a little bit struck because my answer would be the same as I've already said. I mean, and the experiment we did actually showed, the contribution that what you are trying to say, I see that as different dimensions of science. So there's a big dimension, which is science itself, and then there's the science done by scientists. And then we measure trust, and this is one actually was one of the findings of and contributions to the quantitative studies of public trust, is that science is not one thing, right? So there's this big thing as science as a whole that people trust. And then there's another dimension that goes at the individual level that needs to be considered as a whole to actually understand what public trust is in the end. And these cannot be seen as one single thing. It's a combination of things. So I trust science, yes, indeed I do. But there are aspects of science that I might have, you know, some questions, or that I trust less, or that I don't trust at all. And I think all these are dimensions of the trust as a concept and need to be taken into consideration when we talk about trust in science. As not just as linear as everyone trusts science and should trust science, and therefore science is a good thing, and you know, there's many nuances across these. Muchas gracias, Marta. Sé que había más preguntas por ahí y que se han quedado muchas cosas en el tintero. Os invito a que luego, cuando acabe la mesa, vayáis a por ellos, a preguntarles. Pero como tenemos la conferencia de clausura, vamos a intentar ser súper puntuales, así que os voy a pedir un aplauso, darles las gracias a Celia, Mike, Marta y Pam Pam. Gracias.